Bien, nosotros sin ser abogados usamos una frase muy a menudo que se llama condenar a uno en defecto. Y nosotros tenemos la costumbre a veces de condenar personas en defecto sin escuchar ¿verdad?, su comparecencia. Nosotros tenemos el placer de tener un amigo de toda la vida, hijo de un amigo y una persona que tiene un protagonismo muy importante por lo que él representa. Se trata del doctor Servio Tulio Castaño Guzmán. El doctor Castaño Guzmán es el vicepresidente de la Fundación Institucional de Justicia, FINJUS, que es un organismo que nosotros vamos a aprovechar. Le damos las gracias al doctor para primero hablar un poquito de FINJUS y después de hablar de los problemas que nos agobian. Doctor, gracias por estar aquí. Señores, gracias por la invitación es difícil hablar con usted porque usted es productor de televisión de alta data. Doctor, ¿qué es FINJUS? Bueno, FINJUS es una institución, tiene 27 años ya, que ha venido trabajando en todo lo que han sido los procesos de reforma en el país, institucionales, desde el Congreso Nacional, desde el Ejecutivo, desde las mismas instituciones que conforman el sistema de justicia. FINJUS es miembro del Consejo Académico de la Escuela Nacional del Ministerio Público. FINJUS es miembro del Consejo Nacional de la Defensa Pública, etcétera, etcétera, etcétera. FINJUS está conectada ya con las más reputadas universidades en el mundo, NYU, Harvard, la Complutense, Bursero en Alemania. Y FINJUS se ha convertido, digámoslo así, en un centro de pensamiento. Es decir, ahí hay un grupo de personas que permanentemente estamos trabajando en estudios, diagnósticos, y estamos implementando proyectos con diversos actores. FINJUS es una institución que se ha convertido en una herramienta de asistencia técnica para el Congreso de la República. Es decir, cada vez que hay leyes que tienen un alto contenido técnico, ahí se requieren los servicios de la Fundación. Nosotros buscamos los técnicos, en fin. Y bueno, y FINJUS tiene acuerdos con las más connotadas y más reputadas universidades en el país. Yo te diría con algunas 6 o 7 universidades. Y permanentemente estamos diseñando programas de educación continuada, diplomados y una serie de cosas. Es decir, que esa función de vocería, digamos así, que puedo tener yo desde la institución, yo creo que eso es lo menos relevante de la Fundación. Bien. Doctor, todos los presidentes y directores ejecutivos que fungen como vicepresidentes de la institución han sido personas honorables que cada día le han subido el nivel a esa institución. Es indudable, sobre todo la última gestión suya, que ha sido larga, ha logrado que a veces uno piense en que es algo más que una institución, una escuela de pensamiento. Hay algunos detalles que nosotros nos gustaría que usted nos hable. Ustedes vienen a llenar una debilidad institucional a que llegamos nosotros aquí en República Dominicana en un momento dado. No, yo pienso que nosotros lo que pasa es que nosotros tenemos una visión probablemente más amplia del concepto de democracia. Es decir, tú no puedes ver la construcción de la democracia sobre la base del ejercicio de la actividad política. Yo creo que un componente fundamental de la construcción de la democracia es la participación de la ciudadanía en los procesos. Entonces, esa es la visión que nosotros tenemos. Por eso, por ejemplo, en la reforma constitucional del 2010, o en las últimas 5 reformas constitucionales, la FINJUS ha jugado un rol de mucha relevancia, porque hemos entendido que se puede participar desde espacios como la Fundación. Y nosotros entonces esa es la visión que tenemos. O sea, la reforma constitucional del 2010, ¿qué hizo el Congreso? Contrató a la FINJUS para todo lo que era la organización y celebración de seminarios para empoderar a los mismos asambleístas
de cuál era el debate, cuál era la discusión que en el marco de esa reforma constitucional se iba a dar a lo interno del Congreso. Sí, doctor, pero etcétera, etcétera, etcétera. Doctor, y así pasa con las leyes. Pero, así como el populismo corroe los partidos políticos y el sistema político, pretende Finjus ser como una institución tutora, no solamente de la justicia, sino lo que no ha logrado la justicia, lo que no lograron los partidos, lo que no logró el Congreso, lo que no logró las mismas asociaciones de profesionales del derecho, como el colegio o la asociación de abogados. ¿Pretenden ustedes ser la conciencia del derecho en la República Dominicana? No, bajo ningún concepto, claro que no. Nosotros lo que nos hemos propuesto es a ver de qué forma, desde instituciones como la Fundación, nosotros podemos contribuir a fortalecer el acervo jurídico en la República Dominicana y acompañar a las instituciones en lo que son sus procesos de fortalecimiento. Sí, pero jamás de ser los veedores, los que real efectivamente terminarán decidiendo cuáles son los niveles de esas instituciones. Sí, pero mire, veedores no es malo. Bueno, porque de hecho, veedores cualquiera. Ahí está el Observatorio de Políticas Públicas de la universidad, que son veedores. Y en el marco, por ejemplo, de lo que fue la celebración de la cumbre, el presidente de la Suprema Corte de Justicia eligió al Colegio de Abogados, a la Mesa de Decanos y a la Fundación Institucionalidad de Justicia para que instaláramos un observatorio. Como y en eso estamos. Usted en 2 ocasiones, en la primera parte que habló, dijo, es una forma de participar a la ciudadanía. Y nos relaciona con participación ciudadana, participación de la ciudadanía. Yo pregunto, ¿ustedes son un apéndice o ustedes son los tutores de participación ciudadana? No, porque para empezar, participación ciudadana es un movimiento cívico, nosotros no. Ahí comienza a diferenciarse una institución y otra. Nosotros no somos un movimiento cívico. Y no es parte de un tinglado del que hay movimiento cívico, movimiento jurídico, movimiento económico. No. De un nuevo orden institucional. No, yo pienso que no. Para empezar, hay proyectos que nosotros hemos implementado juntos, pero son instituciones totalmente diferentes. ¿Cómo surge Finjus? Finjus surge en medio de la crisis que se dio en el año 1990, a raíz de la celebración de las elecciones, en donde esa crisis política trajo como consecuencia también una crisis económica, y un grupo de connotados empresarios con connotados juristas, bueno, se juntan y se crea la Fundación Institucionalidad. ¿Quién los elige? ¿A quiénes? A Finjus. Bueno, es un grupo de, por ejemplo, de empresas, empresarios. Ahí hay toda la gama, digamos, que la cúpula no surge de USAID, eso surge de de empresarios dominicanos preocupados. Óyeme una cosa, y es muy buena la pregunta, porque pudiese haber una confusión aquí. Finjus es una institución totalmente autosostenible, con un fondo patrimonial. No, vamos por parte. Nosotros lo que hacemos con... Bueno, el primer presidente fue un banco. Sí, y han venido, y han habido otros presidentes que también fueron bancos. Sí. En la actualidad, ¿es un banquero el presidente? Es Rafael del Toro Gómez, que tú conoces muy bien, del Banco Popular, en esta ocasión. Pero lo que te quiero decir es que la Fundación es una institución totalmente autosostenible. Ahora, nosotros implementamos proyectos con el Banco Mundial, con el BID, con USAID, pero no son proyectos que a nosotros nos asignan, son proyectos que nosotros licitamos. Díganos un ejemplo de un proyecto. Bueno, nosotros estamos implementando un proyecto ahora que procura fortalecer la defensa pública, que procura fortalecer al Ministerio Público. ¿Qué es la Defensoría Pública? La defensa pública es... No es lo de Zoila, ¿verdad? No, ese es el defensor del pueblo. Ah, ya. La defensa pública es el órgano constitucional que le garantiza a quien no tiene recursos poder tener un abogado. Es el único empleo que tuvo Leonel antes de ser presidente. Bueno, yo también lo tuve también. Yo fui defensor público. Yo fui defensor público. Y Flavio Darío Espinal, éramos nosotros tres, nos juntábamos muchas veces. Y fue muy buen defensor público el presidente Fernández, dicho sea de paso. Y esa figura se usa mucho aquí en República Dominicana. La Defensoría Pública, claro, hace un abogado de oficio. Para que tú... Sí, lo que pasa es que ya no existen los abogados de oficio, eso cambió. ¿Cambió la nomenclatura o cambió el oficio? No, cambió la filosofía inclusive. Porque generalmente los abogados de oficio intervenían en el tribunal. Ya al tú ser un defensor público, tú tienes que asumir
el caso desde el principio y acompañar, en este caso, al imputado en todo lo que es el proceso. Antes no era así, o sea, no había esa mística, esa filosofía. Y es importante la defensa pública porque la defensa pública está asumiendo el 64% de los casos que se le someten al sistema penal. Por eso que hay problema entre la defensa pública y el colegio de abogados. Bien. Que el colegio de abogados muchas veces se queja de que los defensores públicos están haciendo el trabajo que deberían de hacer los abogados inscritos en el colegio. Bien, aquí hay algarabía en las gradas, todo el mundo quiere hablar con el doctor Castaño, nosotros vamos a hacer una pausa para dejarle a los compañeros hablar. Tratamos inicialmente de aclarar a los amigos televidentes el tema de Finjus, porque realmente teníamos, doctor Castaño, la percepción de que Finjus podía hacer dos cosas, o una institución que trataba de suplantar algunas instituciones que por fallas no de Finjus, sino de esas instituciones habían dejado terreno baldío y que no se podían dejar así porque los políticos lo iban a hacer como lo han hecho en algunas áreas, o realmente el arma de reglamento de un sector importante que no podía quedarse desprotegido y decir, espérate, nosotros tenemos que protegernos, es decir, está clara la posición. Doctor. Doctor, justamente por ahí quiero iniciar. El doctor Silvio Tulio habla de que Finjus, y yo pienso que las cosas no nacen por generación espontánea. Y cuando vemos el tiempo de vida que tiene Finjus, hay que remontarse a la crisis política que vivió la República Dominicana en los años 90. Claro. Y yo creo que la necesidad de Finjus no es más que el instinto de conservación, una lectura que dio el sector financiero de la República Dominicana de lo que podía venir al país si no se iniciase. Sí, doctor, pero mire, lo que pasa es que hay una coincidencia, que es lo que ha hecho que se aclaren todas esas cosas. Es que en esa fecha es que nacen todas esas pero por ahí todas voy, esas instituciones, entonces parecería que Finjus ha sido una parte, Andy con su economía y desarrollo, que lo desnaturaliza después. El tema de participación, primero la sociedad civil, que el doctor Isa Conde viene y nos dice, espérate, tú me estás negando mi primacía, yo fui el fundador. Así es. de participación. Lo que quiero decir, doctor, es que si en ese momento la lectura del empresariado, del sector financiero, que son los padres de Finjus, vieron que lo que venía al país no era fácil, por eso también nace participación ciudadana. ¿Para qué? Para tratar de reencontrar el país. No para que haya cambios sustanciales, sino la reforma necesaria para que el país funcione dentro del marco del Estado actual. Pero yo pienso que lo que tiene que quedar bien claro aquí es que, por lo menos en el caso de la Fundación, que es la que yo represento, es una institución que no trata de suplantar absolutamente nada. Por ejemplo, nosotros estamos muy conscientes del rol y de la importancia y de lo importante que son los partidos políticos y los políticos en este país. Para nosotros ese es un sector importante. Porque si ese sector se descarrila, nos va a llevar de encuentro a todos. Esa es una realidad. Entonces, eso nosotros no lo queremos. Y por eso es que usted ve que nosotros hemos venido trabajando en todo lo que tiene que ver con una eventual ley de partidos políticos, en la reforma del régimen electoral, con la única finalidad de ver de qué forma podemos crear mecanismos que puedan contribuir a fortalecer esos espacios. Porque nos preocupan. O sea, ya por ejemplo, la forma de cómo se está haciendo política en este país a nosotros nos preocupa. O sea, los niveles de dispendio, todo lo que tiene que ver con las captaciones, que sin tú identificar a los donantes, reciben los partidos políticos. Porque eso tiene un nombre. Tú eres abogado, eso es lavado en cualquier país del mundo. Entonces, a nosotros eso nos comienza a preocupar. Seguro, inversión y lavado. Nos comienza a preocupar mucho. Entonces, por eso entonces nos metemos en el tema que tiene que ver con el fortalecimiento del sistema político. Esa línea, doctor, pero bajo ningún concepto en esa línea, doctor Castaño, ustedes propusieron algunos miembros para la nueva Junta Central Electoral. No. ¿Pero no por qué no lo hicieron? Mira, porque nosotros entendemos, y hablo por la Fundación, nosotros entendemos. No miembros de ustedes, sino personajes de República Dominicana que todo el mundo pero iba a tampoco aceptar. lo hicimos en las altas cortes tampoco. O sea, nosotros sí hemos entendido que en esta ocasión, quiera Dios, que primero los que resulten o lleguen ahí sean el fruto de un consenso, porque se requiere el consenso en esta ocasión. O sea, los niveles de desconfianza, digámoslo así,
Porque yo no puedo echarle la culpa a la Junta, en el consenso, como decían ustedes en su consenso segmento, de todo lo que pasó aquí. Espérate, Machi, yo te voy a dar un dato. La Junta quiso, cumpliendo con la Constitución de la República, resolver el tema de la redistribución de los diputados. Y los partidos no le permitieron a la Junta que la Junta hiciera eso. O sea, no le podemos echar toda la culpa a la Junta. Entonces, aquí hay muchas cosas que nosotros tenemos que poner sobre la mesa. Ahora, ¿qué ha traído como consecuencia todo este proceso? Por la razón que fuese. Unos niveles de desconfianza que hay que tratar de desmontar y ver de qué forma los que resulten electos gocen de la confianza de la clase política primero y después de toda la sociedad. Porque a fin de cuentas también esta institución hay que ponerla de su tamaño. La Junta Central Electoral tiene que entender que ella es el árbitro, ella no es el protagonista ni el actor del proceso en un sistema político. Tú hablabas de que si tú te recordabas de quién era el presidente de la Junta Central Electoral en el año 78. No. Yo como tampoco sé quién es el presidente del órgano electoral en los Estados Unidos ahora. Ni tampoco sé quién lo fue en Perú. Ni en España ahora, que hemos visto que han habido procesos permanentes. Y que hubo gente que quiso hacer fraude. Esas son instituciones también que hay que ponerlas de su tamaño. ¿Usted cree que va a primar ese criterio a la hora de elegir a la gente que va a ocupar la nueva Ojalá Junta? y que prime. Ahora, yo reconozco que esa es una atribución del Senado. Y tan atribución es del Senado, que el Senado cuando se constituye en hemiciclo, oigan lo que le estoy diciendo, puede hacer lo que quiera. Porque no hay una cosa, y yo fui consultor jurídico del Congreso, sé por qué lo digo, no hay una cosa más poderosa que un hemiciclo. Entonces no están obligados a aceptar esa propuesta de los candidatos que le han sometido. Mira, yo no sé, ellos pudiesen evaluar inclusive hasta el método. Ellos pueden elegir ahí una junta ajena a toda esa propuesta que le han llevado. Bueno, pudiesen eventualmente, para que Digo, tendrían el poder tienen la autoridad para que usted lo sepa. No tiene obligación de apegarse a la... Eso es un procedimiento que sobre la base de un reglamento, porque tiene que haber un procedimiento en todo. Sí. Se ha diseñado a lo interno del Congreso. Pero eso no es ni una disposición constitucional, ni lo establece una ley. Se lo digo para que nadie se sorprenda. O sea, ellos podrían incluso elegir gente que no fueron ni entrevistados por ellos. No, ellos tendrían que entrevistarlo. Pero pudiesen, constituido en hemiciclo, y tú eres abogado, descartar las ternas. Pudiesen, y estoy diciendo algo que yo sé que puede tener un impacto y generar un debate. Pero el hemiciclo es el hemiciclo. Doctor, pero para la confirmación de la actual Junta no hay que entrevistarlo. No, yo no sé para qué entrevistaron, por ejemplo, a Roberto Rosario. Porque ¿quién no conoce a Roberto Rosario? Digo, porque se supone que es para conocer. Ningún ex miembro de la Junta necesariamente no hay que entrevistarlo. Mira, eso habría que analizar. Es decir, ahora Celeste y Castaño pueden ser sin entrevistarse. No me metan bien. No, yo digo otro Castaño porque habemos 4 abogados, ¿verdad? Sí, pero a mí me sacan de ese caso. Pero es que el cantico... No, porque mi reino no es de ese mundo. No. ¿Cómo que no? Usted es más de este mundo que cualquier Doctor, si de este mundo fuera, dime. Es que es como los fruteros, el cantico lo lleva. Sí. Es decir, la entrevista va... No, pero él sabe a quién yo me refiero, que no es a él. No, honestamente hablando, no sé a quién usted se refiere. A su hermano. Bueno, Julio Miguel. Sí, que fue miembro de la Junta Central y que fue de la Suprema. Bueno, yo no sé. Habría que preguntárselo pero al Congreso y a él. No, mi pregunta es lo siguiente. ¿Puede alguien que haya sido miembro de la Junta necesariamente hay que entrevistarlo, si ya fue de la Junta? Mira, debiera de entrevistarse, honestamente hablando, debiera de entrevistarse, eso lo pudiese hacer el presidente del Senado conjuntamente con los miembros de la comisión. Y cuando el doctor Subero dice, a mí que me saquen de esa lista, quiere decir que él no fue que se propuso. No, acuérdese que a él lo propone una ONG sobre la base de lo que entendí esa ONG y que yo también entiendo, son los méritos del presidente Subero. O sea, el presidente Subero es un hombre que yo creo que hay que respetar. Que él no pasó por ahí también ya, aunque no como presidente. No, yo en lo personal lo respeto y fue un gran presidente de la Suprema Corte de Justicia. Esa es la realidad. Independientemente
de algunos casos que afectaron la imagen por el componente político que tuvieron esos casos, que le hubiera afectado la imagen a cualquier Suprema Corte de Justicia, pero fue a él que le tocó, como le tocó a esta Suprema Corte de Justicia, 2 casos que tenían componentes políticos, que fue la que le afectaron la imagen, y que trajo como consecuencia a que su presidente inclusive convocara una cumbre con la finalidad de ver de qué forma se podían transparentar algunas cosas. Pero a él le tocó en esa ocasión. Pero es un hombre que reúne muchas cualidades también, muchas cualidades. Y un hombre joven todavía, con mucho brío. Doctor, que yo lamento que él se haya retirado. Yo lo lamento. Doctor, cuando se habla de corrupción, que se habla de corrupción como si fuera una epidemia, realmente en porcentaje, ¿qué le toca a la justicia? Justicia hablo de los 3 componentes. Claro, claro. De abogados, Suprema y Ministerio Público. No, yo te voy a decir qué es lo que pasa con el tema de la corrupción, que nosotros lo tratamos con mucha delicadeza. Porque tú no puedes tener una visión homogénea de quienes componen un sistema, en este caso Que no es homogéneo. No, es que hay gente, oye, ahí podrán haber 2 o 3 traviesos, pero hay mucha gente seria, que ha hecho carrera y que a mi juicio yo creo que tienen hasta vocación al martirio, y no estoy exagerando, pero gente seria de verdad. Ahora, tú no puedes tener una visión homogénea. Entonces yo eso lo trato con mucha delicadeza. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que cuando tú analizas la jurisprudencia en materia de los casos que se le han sometido al sistema de corrupción, el sistema no ha habido forma de que le dé respuesta a los casos de corrupción. Entonces hay un problema. La misma fiscal Jenny Berenice en una ocasión dijo que aquí existía la jurisprudencia de la corrupción. Porque ella dice que casos similares en donde no hay involucrados políticos, el sistema lo condena. Pero el mismo caso en donde entonces hay involucrados personas ligadas a la política, el sistema no lo condena. Y varía lo que ha sido la jurisprudencia del sistema de justicia. Entonces hay un problema. Y ahí los niveles de impunidad. Entonces por eso es que cuando nosotros nos diagnostican, y tú eres médico, digámoslo así, evidentemente de que los resultados son muy negativos. Y en todo lo que tiene que ver con ese tema sacamos las peores calificaciones. Doctor Cataño, aunque no es de política de aquí, quizá usted tenga información. ¿Qué es lo que está pasando en Estados Unidos que se dice y que uno como no es abogado ni conoce el sistema americano, que el presidente de la República que resulte electo para el próximo periodo tendrá una incidencia muy determinante en la próxima Suprema Corte de los Estados Unidos, que emite sentencias que a veces resultan hasta referencias constitucionales? Claro. ¿Qué pasa? Lo que pasa es que en la Suprema Corte de los Estados Unidos es el Tribunal Constitucional de los Estados Unidos. Acuérdense que ellos son un sistema federal. En los sistemas federales, para que la gente entienda la lógica de las estructuras institucionales. Por ejemplo, en países en donde no existe el federalismo como nosotros, se justifica un tribunal constitucional. En el caso de México, Brasil, los Estados Unidos, que son sistemas federales. ¿Qué es el federalismo? Bueno, que son estados, un conjunto de estados. Y ese estado son como si fueran naciones pequeñas. Claro, cada estado tiene su Suprema Corte de Justicia. Y esa Suprema no es como una corte de la de nosotros. A lo interno de cada estado. Cuando nosotros hablamos la Suprema Corte de Nueva York, no estamos hablando como la Suprema Corte de Justicia de aquí. No, estoy hablando como si fuera la Corte de Apelación de San Pedro de Macorís. No es eso. No es eso. Y cuando una cosa tiene que ir de la Suprema Corte de Nueva York a la verdadera a la Suprema Corte de los Estados Unidos. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Lo que pasa ahí es que ahí llega todo lo político. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional aquí, esa es la parte política de la justicia. Por eso las decisiones del TCE tienen ese impacto, porque es la parte política, la justicia constitucional. Eso pasa con la Suprema Corte de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahora? Que el próximo presidente de los Estados Unidos va a nombrar 3 jueces. ¿3 de cuántos? De 9.
de 9. Que puede romper el equilibrio. Claro que se va a sí. romper el equilibrio. Entonces, ¿quién es que propone a los jueces de la Suprema Corte de Justicia en los Estados Unidos? El presidente de la República. Entonces, eso tiene un impacto y eso le da un poder al presidente impresionante. Ahora, ¿qué es lo que pasa en países como ese? Que quienes llegan a esas posiciones, como el Senado, pasan por el sedazo del Senado, y es una tradición, esa gente tiene que reunir una serie de condiciones que quien llega ahí, independientemente de quién lo propuso, quien llega ahí, oye, es una cosa que parecería que es lo que más se acerca a Dios, independientemente de cuál sea su componente ideológico. Aunque Donald Trump sea el que lo nombre. Aunque Donald Trump sea quien lo nombre. Y- Hay una cosa que se llama, yo estudié en ese país, que se llama el seniority. Él, Seniority. Usted tiene que tener un perfil. Usted tiene que haber tenido una trayectoria, una señoría. una señoría, para que usted lo sepa. Entonces ahí no hay margen de error. Y se han dado casos en que... ¿Y cómo se dice en inglés? Porque no hay ñ. Seniority. 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 Sí. Pero eso es lo que pasa. Por ejemplo, en el caso nuestro, tú no sabes que la composición del Consejo Nacional de la Magistratura es la correcta. Te voy a explicar por qué. Porque siempre tiene que haber el componente político en estos órganos. Pero es todo político. Bueno, pero oye, ¿qué es lo que pasa? Es todo Como político. tú estás eligiendo los miembros de un poder que no fueron el fruto de la elección popular. Tú tienes que crear órganos cuyos miembros hayan sido el fruto de elecciones populares. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cada vez que yo oigo aquí de que vamos a poner a la Finju como miembro del Consejo, eso sería un error. Ustedes nunca han solicitado ser miembro. Pero eso sería una locura. Pero de que al colegio de abogados, ¿tú te imaginas de que abogado nombrando juez? Pero póngase a pensar. Aparte de que ustedes saben que los partidos políticos aquí lo han invadido todo y ya el colegio de abogados prácticamente es el ala de un partido político. Y siempre lo ha sido. Pero lo que te quiero decir es que el problema aquí que hemos tenido son las prácticas que se han instalado a lo interno de estos órganos. Y es ese sistema de reparto, en donde muchas veces gente que no tiene, porque No hay no la criterio, tiene, dígalo. ese seniority, ocupa posiciones en esas altas cortes. Ese es el debate. Entonces, usted, creo Por ejemplo, que- a mí me encantó creo que- como presidente del Tribunal Constitucional a Milton Rey Guevara, que era un político reconocido del PRD. Ahora, a ese señor, no se le puede cuestionar a ese señor la capacidad. Sí, ese- y ese- sobre de todo acuerdo que no fue- con una sí. sentencia de no, él. sobre Sí, todo pero- que fue el primero que comenzó a hablar de eso en este país. Sí, de la pero justicia cuando constitucional. usted comenzó la exposición, justamente queríamos llegar a ese punto, de que el presidente Trump, ¿verdad? Personas que uno hasta tiene medio tiriquito en mencionarlo Bueno, como yo le tengo presidente. tiriquito a ese señor. Pero ese señor va a proponer 3 jueces si es presidente. Así mismo es. Y esos 3 jueces, usted me quiere decir que así como Mariano Germán, que fue un abogado litigante de avanzada, Y serio. Milton Ray Guevara, que fue político del PRD, Senador. y alguna gente más que participaron mucho en política, de buenas a primeras, son jueces que no tienen que agradecer, como nos dijo aquel famoso Van Dem, una persona que trajo el presidente. Es que los jueces tienen que ser malagradecidos. Usted que tenía que ser Tienen que ser malagradecido. malagradecidos. Es así, ¿eh? Es así. Bueno, en los Estados Unidos, aunque usted no lo crea, independientemente del componente ideológico, son malagradecidos. Lo que pasa es que el componente ideológico en la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos, es decir, esa visión conservadora de los republicanos, con esa O visión liberal. progresista de los demócratas, ese es el debate, el aborto. es lo que se discute allá arriba. Los homosexuales. Ese es el mismo debate allá también. La minoría. La misma cosa. Entonces, eso es, o sea, estas elecciones traen dentro de ese paquete, ¿verdad? Ese componente. Es decir, que entrarán 3 jueces de Suprema Corte de Justicia. A Obama no lo dejaron porque el presidente de la Suprema Corte renuncia en un intervalo en donde, fíjense lo que son las tradiciones en esos países. No es que en la Constitución le prohibió a Obama proponer a ese juez en esta coyuntura. Es que históricamente, cuando se abre una campaña política, la ley ni la Constitución lo prohíben,
Pero nunca un presidente había propuesto un juez de Suprema Corte de Justicia. Y por eso él tomó la decisión de no meterse en eso. Pero por eso, entonces, esa es la institucionalidad. Eso es institucionalidad. Y no crear un debate por demás innecesario en un tema que lo que le iba era dañarle la imagen al presidente. Bien. Hay unos asuntos puntuales que vamos a tratar con el doctor Castaño después de la pausa. Bien, señores, seguimos hablando con el doctor Servio Tulio Castaño. Como que los Castaños hay muchos Servio y muchos Tulios, ¿verdad? No, nada más hay un Servio Tulio, lo que hay es mucho Julio. Ah, sí, Julio César, sí. Yo me salvé porque mi Sí. tío desapareció en la Bien. dictadura. Hay algo que todos Lamentablemente. tenemos algún sueño, alguna meta. A mí me hubiera gustado mucho hacer un libro sobre una época de la historia dominicana que yo viví, y es 1960 a 1966, específicamente 5 años, en que el país, decían ustedes en la primera etapa del programa, sufrió tantos cambios que han incidido definitivamente en la vida de nosotros, tanto en lo político, en lo jurídico, en muchísimas áreas, en la misma vida, en lo empresarial. Esos 5 años, desde la noche, un poquito antes de la muerte de Trujillo, hasta la elección de Balaguer en el 66, ocurrieron demasiados hechos en poco tiempo. Dentro de esos hechos ocurrió el surgimiento de las sociedades, de las asociaciones, de todas esas cosas, incluyendo algo que le tratamos al principio, doctor, que fue el temor de la conversión de algo que fue creado con muy buena intención, que luego no se desnaturalizó, pero cogió otro camino. Por ejemplo, si yo le digo a usted que en un momento dado la Unión Cívica Nacional fue una verdadera sociedad civil, en un momento, yo te puedo decir, de 6 meses, la Unión Cívica Nacional representó la verdadera sociedad civil, hasta que, por elementos que no vienen al caso, se convirtió en una organización de tipo político, pero lo fue. Y cuando viene cívico, la tendencia por definición, en el 90 de esa serie de cambios necesarios, claro, porque primero el mundo cambió, claro. Segundo, se estaban agotando los lideratos en República Dominicana y comenzaron a surgir los nuevos líderes que en espacio de 10 años, aquello fue de 6, aquí fue las muertes de los 4 o 5 líderes grandes y concomitantemente la imposición de un nuevo orden que el 90% vino de afuera. Doctor, Finjus, que es una institución que usted nos ha aclarado muy bien, a partir de ahora, si usted hiciera su agenda, no sé si la hace diaria, si la hace cada año que comienza, si la hace en la medida que surjan acontecimientos, realmente, ¿cuál es la agenda de Finjus? Sobre todo ahora que tenemos Junta Central Electoral, Cortes, claro. ¿verdad? Comienza ya a elaborarse el laborantismo político para un nuevo 2020. ¿Cuál es la agenda de Finjus? La agenda de Finjus es ver de qué forma nosotros aprobamos la ley de partidos políticos, la reforma del régimen electoral. Nosotros estamos apostando a una ley de control fiscal. ¿Qué es eso? Bueno, todo lo que tiene que ver con transparentar los fondos que desde el Estado, aún transparentar más, los fondos que desde el Estado se administran. Y eso no es el presupuesto, recibo tal cosa y lo uso en tal cosa. Los niveles de endeudamiento que hay, ponerle tope, una ley de responsabilidad fiscal. Por ejemplo, nosotros estamos apostando mucho al tema de la seguridad ciudadana. Por eso estamos trabajando proyectos con la propia Policía Nacional
en todo lo que ha sido, o el inicio, digamos así, porque una ley orgánica no reforma una institución, eso es un punto de partida. Reformar esa institución implica desmontar tantas cosas y sobre todo el compromiso de un presidente para real y efectivamente comprometerse él como presidente a desmontar todas esas cosas. Y estamos apostando a todo esto y también al fortalecimiento del Ministerio Público, que nos preocupa mucho el Ministerio Público, y también nos preocupa mucho también todo lo que tiene que ver con la independencia y la autonomía del Poder Judicial. Pero un centro de pensamiento, por ejemplo, en corrupción, ¿qué puede hacer? Bueno, en corrupción... Un centro de pensamiento sin poder político. No, puede hacer muchas cosas. Puede, por ejemplo, animar al Congreso, que es el órgano de control del Estado, a que real y efectivamente desempeñe su función de fiscalización y de control. Nosotros tenemos un Congreso que solamente se ha limitado históricamente a todo lo que ha sido el proceso de formación de leyes. Y en todo lo que tiene que ver con la aprobación de leyes estamos a los mejores niveles de los países del área. Pero ya en todo lo que tiene que ver con su función fiscalizadora y en todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, esas comisiones de investigación que se crearon en la Constitución del 2010 como herramientas de investigación, bueno, fortalecer esos espacios. Por ejemplo, yo aspiro a una Cámara de Cuentas que real y efectivamente no se limite única y exclusivamente a estar haciendo auditoría, sino que pueda también ejercer todo lo que es su función desde el punto de vista administrativo de poder, mediante auto, dictar, viendo que se cometieron irregularidades en una institución, embargar conservatoriamente. Y es legal de la Cámara de Cuentas. ¿Sería legal eso? Totalmente ¿Está legal. dentro de su función? Sí, puede emitir un auto que va a ser validado a través de un procedimiento similar al que estableció el código tributario. ¿Vence la Cámara de Cuentas ahora? Sí, vence ahora también. ¿Le toca al Senado, como a la Junta? No, la Cámara de Diputados presenta la terna ante el Senado de la República. Le toca a Junta Central y Cámara de Cuentas, ¿vencen ahora? Ya vencieron. Doctor, ¿usted está conforme con esas dos gestiones? ¿Con cuáles de esas dos? La de Junta y la de la Cámara de Cuentas. ¿Las que están concluyendo? Sí. Bueno, yo creo que se avanzó. Yo creo que la actual Cámara de Cuentas, aun cuando uno vive exigiéndole, yo creo que la gestión de doña Licelo fue una gestión que en el marco de lo políticamente posible, porque hay que ver la génesis de los miembros de esa junta, no dejó de ser novedosa. Por ejemplo, de remitirle a la Procuraduría una serie de auditorías que revelaban, según la Cámara, irregularidades, sobre todo a nivel de los ayuntamientos, terribles. Y también la Cámara de Cuentas inclusive, y ha hecho público quienes nos han hecho sus declaraciones juradas, con la finalidad de que el Ministerio Público y el propio Ejecutivo, sobre la base de lo que son sus atribuciones, hagan lo que tengan que hacer. Yo creo que eso es un avance, se avanzó. No lo que yo hubiese querido y lo que le faltaría por avanzar a esas instituciones para ¿Qué usted hubiera querido? Bueno, yo hubiera querido, como dije anteriormente, que la Cámara de Cuentas hubiese ejercido esa atribución de congelar. Un régimen de consecuencias. Sí, porque lo que está pasando es que la Cámara de Cuentas en parte hace su trabajo y el Ministerio Público entonces no le quiere dar curso a lo que le remite la Cámara de Cuentas. Entonces ahí hay un problema por las implicaciones políticas de las auditorías que se han realizado. Entonces ahí tenemos un problema. Ese es el problema que tenemos. Y en cuanto a la Junta Central Electoral, yo creo que la Junta Central Electoral avanzó en todo lo que tiene que ver con el registro civil. Eso hay que reconocérselo a esta Junta Central Electoral. Sí. O sea, no sería un mezquino. Doctor, quisiéramos saber, ¿se le atribuye a la justicia cierta responsabilidad por la facilidad con que hay delincuentes en las calles? Y es verdad. ¿Es verdad? Es verdad. ¿No es debilidad del proceso tampoco? No. Yo creo que la justicia aquí es muchas veces hipergarantista y otras veces no es garantista. Entonces yo creo que tiene que tener una... Ahí sí es verdad que debe de haber una visión homogénea. Para determinados casos es muy permisible
y para otros no. Muy rígida. Muy rígida, muy rígida. Y también aquí nosotros tenemos que aportar al fortalecimiento de las capacidades de quienes representan instituciones que conforman un sistema. Por ejemplo, hay que seguir apostando a aumentar las capacidades de los miembros del Ministerio Público. Porque muchas veces el Ministerio Público un caso no lo lleva con la rigurosidad con que lleva otros casos. No están Entonces, a la altura. Se le cae, entonces hay problemas. Esa es una realidad. Doctor, Dos preguntas. Una tiene que ver con la ley de partidos políticos de la República Dominicana. Yo simpatizo con la idea de ponerle un tope al gasto de la campaña política y un tope al tema de la financiación privada. Claro. Porque evidentemente, tal como reflexionaba en un momento el presidente Obama, cuando usted recibe muchas aportaciones del sector privado, usted va a hacer política para beneficiar a esos sectores, no a la población. Hay que estar claro. Ese es un tema que quiero ver la visión suya. Y el otro tema tiene que ver la integración del Consejo Nacional de la Magistratura en la modificación de la Constitución de 2010. ¿Por qué se incluyó al Ministerio Público como parte del Consejo? Eso desnaturalizó la naturaleza del Consejo. Esas son de las cosas que se hacen sin pensarse. Porque si estamos diciendo que la composición es política y quienes están ahí han llegado ahí por el voto popular, ¿qué diablo hace la figura del procurador ahí? Aparte de que el procurador es un funcionario del Ejecutivo y ya el Ejecutivo está presidiendo el Consejo. y tiene voz y voto. ¿Cómo que Es si un tiene miembro voz y igual, voto? doctor. Es ¿Cómo un que miembro si con tiene todos los voz y derechos. voto? Mire lo que le voy a decir, y eso lo digo con los mayores niveles de respeto, porque en cuanto a mí se lo ha ganado del presidente de la República. Es un hombre decente, y yo creo que usted podrá no estar de acuerdo con lo que ha sido parte de su política, pero es un hombre decente que hay que respetar, el presidente Medina, y desde mi punto de vista se ha ganado ese respeto. La próxima Suprema Corte de Justicia, oigan lo que le estoy diciendo, Tribunal Constitucional y Tribunal Superior Electoral es de la responsabilidad exclusiva del presidente de la República. Porque como ha quedado la composición, ellos son 4 y el voto de él decide. Es decir, que vamos a contar con 9 votos, no con 8 votos. 4 Aunque y son 4 y 8 los miembros, vamos a contar con 9 votos. Pasa que el presidente decide, vale por todo, doctor. Entonces, esas son cosas que hay que plantearlas para que lo que salga de ahí sea lo mejor. Es responsabilidad del presidente. Entonces, tú me decías, eso fue una desnaturalización del Consejo. El procurador no tiene nada que buscar ahí. Si Al no tuviera el contrario, procurador, hubiera un empate ahora mismo. hubiera un empate. Ahora mismo. Para que usted vea cómo es la cosa. Pero hubiera un empate sobre la base de la lógica del Consejo, de que quienes están ahí han llegado ahí no a representar a los partidos políticos, sino a nosotros que fuimos que lo elegimos en el marco de que una de las atribuciones de ello pudiese ser, y lo es, ser miembro de ese consejo. Sí, pero yo acepto que los legisladores... Yo no sé si tú me estás entendiendo. Perfectamente, los legisladores doctor. Perfectamente. son emisarios nuestros del votante. En pero y los principio. 2 jueces de la Suprema. Bueno, lo que pasa es que Como parte del órgano. como tiene que parte estar. del órgano, claro, acuérdate que un 75% de la matrícula de la Suprema viene de la carrera. Por eso es que ellos están ahí. Para que la gente entienda, no es por pura casualidad. Y son ellos en principio quienes saben, quienes reunirían, en principio, digamos así, los requisitos como para que de la carrera pasen a ser juez de la Suprema Corte de Justicia. Bien. Doctor, En eso estamos claros. Perfecto. Y lo de los partidos políticos, que tú decías, no, porque esto es importante. Yo quiero hacer una aclaración aquí. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando hablamos de los empresarios. Porque no me parece, aquí hay más ricos que empresarios, para empezar. Más rico que empresario. Claro que lo son hay. sinónimos, no Claro son- que lo hay. No son sinónimos. Para que estemos claros. Entonces, aquí hay gente que sin ser empresaria está aportando más al ejercicio de la política. Ojo, por eso hay que poner tope.
Por eso hay que poner... Aparte de que acuérdate que cuando aprobamos la ley de financiamiento de los partidos políticos, la principal razón era para que los partidos políticos no recibieran financiamiento del sector privado. Ya sabemos lo que pasó. Pero tú sabes cuál era la segunda razón. Léete la ley, las motivaciones. O era para fortalecer los programas de formación política a lo interno de los partidos políticos. ¿Usted sabe lo que pasó, doctor? Desaparecieron todas las escuelas de formación política. Sí, los partidos de todos los políticos. partidos. Entonces Bien. esas leyes son importantes. Bien. Doctor Castaño, haga su programa en CDN aquí todos los días. Gracias. Gracias por el espacio. Doctor Servio Tulio Castaño Guzmán, vicepresidente y director ejecutivo de Institucionalidad y Justicia, FINJUS.